Entonces, iniciemos por lista. Iniciemos entonces uno de arriba y uno de abajo. Iniciemos con Jordan. Bueno, sí, señor. Espera un momento, profe. Ok. Espere, profe. Que acá tengo el cuaderno. Pop, pop, pop. Profe, era investigar qué es un texto argumentativo, ¿sí? Sí. Correcto. Bueno. El texto argumentativo tiene como objetivo principal dar sustento a la tesis. Lo escucho un repasito. Jordan, si estás leyendo, toca que te acerques más al micrófono. ¿Ahí me escuché? Sí, sí te escuchamos. Pero pasito. Espérame, quito los auriculares. ¿Ya? Ya. Ya, ahora sí. Listo. El texto argumentativo tiene como objetivo principal dar sustento a la tesis formulada por el autor mediante la exposición coherente y la lógica de justificaciones o razones que tienen como propósito persuadir o convencer al lector sobre un punto de vista predeterminado. Está muy bien. Vamos con una Gracias. persona de la parte de abajo de la lista. Diego. Sí, señor, ya leí. Ok. El texto argumentativo tiene como objetivo principal dar sustento a la tesis formulada por el autor mediante la exposición coherente y lógica de justificaciones o razones que tiene como propósito persuadir o convencer al lector sobre un punto predeterminador. Listo, profe. De vista de premeditador. Listo, profe, ahora sí. Ok, Diego. Ariana. El texto argumentativo es uno de los tipos de texto que incluyen diferentes géneros como artículos de opinión, cartas argumentativas. Los géneros argumentativos escritos son el texto de carácter argumentativo que busca convencer al lector sobre un asunto, solamente así será posible convencer al interlocutor sobre tu visión. Los textos argumentativos son aquellos donde el emisor tiene como intención comunicativa. Vale, muy bien. Alison. Profe, yo investigué cuál es un texto argumentativo y las partes. Vale. Los textos de carácter argumentativo suelen disponer sus contenidos según un orden más o menos fijo, en el que se pueden distinguir 4 partes. La primera, el punto de partida. La segunda, la tesis. La tercera, los argumentos y la conclusión. Para escribir un texto argumentativo, primero hay que elegir un tema apropiado que se preste al debate. Listo, muy bien. Bien, bien. Entonces seguimos. Edward. Edward. A ver, profesor. Así es. El texto argumentativo tiene como objetivo principal dar sustento a la tesis formulada por el autor mediante la exposición
coherente y lógica de me perdí. Ahora sí, de justificaciones o razones que tienen como propósito persuadir o convencer al lector sobre un punto de vista predeterminado. Ya, profe. Vale, Eduardo. Samuel. Un texto argumentativo expresa las ideas, las opiniones y el punto de vista del emisor, a diferencia de otros tipos de textos como el científico, el narrativo o el jurídico, que son imparciales en cuanto a la subjetividad del emisor. Antes de comenzar a redactar un texto argumentativo, es necesario tener en claro la idea que se quiere transmitir y en base a tipo de argumentos se la va a manifestar. Argumentos emotivos afectivos, argumentos racionales, la analogía, los datos estadísticos, ejemplificación, la cita textual o directa. La introducción. La estructura de un texto argumentativo consta de 3 partes. La introducción, el cuerpo de la argumentación, la conclusión. ¿Listo, profe? Vale, muy bien. Juan José. 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 Bueno, creo que no nos escucha. Emanuel. Bueno, profe, el texto argumentativo es uno de los tipos más abordados en la escuela, eso porque despierta la capacidad de expresar ideas, opiniones y la posición sobre determinado tema. Este tipo de textos incluye diferentes géneros como la disertación, artículos de opinión, carta argumentativa, editorial, entre otros. Estos textos de carácter argumentativo buscan convencer al lector sobre determinado asunto. Por eso es independiente tener fundamental y tener una base, o sea, un punto de vista central sobre un determinado asunto. Solamente así sería posible convencer al interlocutor sobre tu visión. En los géneros argumentativos, escritorios sobre todo conviene que el punto de vista sea presentado de forma clara, luego al inicio del texto, de esta manera, a través de una argumentación objetiva con diversidad lexical sostenida o defendida, puede convencer al lector de lo que el emisor está defendiendo. Listo, muy bien. Brian. Soy yo. Juan Sí, yo, José, profe. espérame, Juan José, te doy la palabra después de Brian. Brian. Sí, señor, profe. Entonces, texto argumentativo. Texto argumentativo es todo aquel discurso en el que
el autor intenta convencer o modificar o reforzar la opinión del lector o oyente sobre su hipótesis o punto de vista mediante justificaciones coherentes que sustentan su idea. Los textos argumentativos no solo se presentan de forma escrita. Algunos recursos argumentativos son citas textuales, argumento de autoridad, parafrasis y reformulaciones, descripciones, ejemplos, abstracciones y generalidades. Enumeraciones y esquemas visuales. Un texto argumentativo se compone de al menos dos partes. Tesis inicia el punto de partida que se desea a través de argumentos. Conclusión. Síntesis a la cual conducen los argumentos. Ya, profe. Listo, muy bien. Ahora sí, Juan José. ¿Ya puedo leer? Sí. Bueno. El bosque y la ardilla. Érase una vez un bosque muy lejano. Espera, Juan José, ¿de qué me estás hablando? No estamos en taller de literaria. Estamos en español, hablando de textos. ¿Tienes la consulta sobre el texto argumentativo? Sí la tengo, pero no la hice. Ok. Bueno, Juan José, entonces ya sabes cuál es la valoración. Bueno, muchachos, entonces hoy vamos a ver el tema más específico. Por ahí dieron una pequeña introducción. Vamos a trabajar qué características puntuales tiene. Dieron por ahí algunas partes, eso está bien, vamos a definirlas un poco más a fondo. Y la idea al día de hoy es pues terminar como tal la temática y pues la siguiente clase dedicarnos a la actividad que vamos a tener. Bueno. Entonces, aquí voy a compartirles la temática. ¿Todos la ven? ¿Sí? Sí, profe. Sí, profe. Listo. Señor. Entonces, para iniciar, un texto argumentativo, como bien dijeron, primero pues trata de dar un punto de vista, trata de dar un sostenimiento conceptual, oral, en donde pues la persona que de ese postulado sea de tal manera que cambie la perspectiva de la otra persona. Entonces hablamos de un argumento, por eso se habla de argumentativo. Este texto generalmente aparece para pues promover ciertas dinámicas, ciertos puntos de vista y pues obviamente dar la razón a una de las dos partes, ya sea la persona que expone el texto o la persona quien lo recibe. Nosotros todo el tiempo estamos dando argumentos, ya sea porque no hice la tarea, ya sea porque no pude asistir, ya sea porque me castigan, ya sea porque ya quiero pues el tema de la Navidad. Entonces los argumentos están en todos lados y asumo que ustedes en alguno que otro momento los habrán tenido. Por ejemplo, cuando ustedes
de pronto discutían con sus padres o con sus hermanos, empiezan a dar argumentos, ¿no? Como que decir, no, pero es que yo hice esto, yo hice aquello. Entonces, la idea es dar nuestro punto de vista para que la otra persona pues decida si tomar ese argumento, tomar esa perspectiva o no. En cuanto al texto se refiere, hablamos de que se trata de exponer una idea basada en pues argumentos convincentes, en propuestas convincentes. Un ejemplo, cuando leemos un texto sobre el cambio climático, entonces empieza a dar los argumentos sobre ese cambio climático. Por ejemplo, que es a raíz de la contaminación del aire, a raíz de la contaminación del agua, a raíz de la contaminación de los mares, a raíz de la tala de árboles. Entonces son argumentos que empiezan a darse y empieza a darle soporte al texto en general para crear una perspectiva y uno al leerlo uno diga, oiga, sí, tiene razón, porque el enfoque que tiene el texto argumentativo es cambiar la perspectiva de la otra persona, a la persona que se esté dirigiendo, ya sea que uno lo esté leyendo o que pues lo esté, lo esté exponiendo a través pues de lo que yo estoy haciendo acá, una presentación. ¿Listo? Entonces, ¿hasta ahí todo claro? Señor profe. ¿Sí? Señor, Bueno, entonces vamos empezar a revisarlo más a fondo el concepto. Dice, respondamos las siguientes preguntas. Esto sería bueno que lo trabajaran ahí en su cuadernito. ¿Cuándo has necesitado convencer a tus padres para que te obsequien algo que deseas? Ahorita que estamos ya en vísperas de Navidad, ¿qué razones les han dado para lograr ese objetivo? ¿Qué razones? No, profe, yo no he hecho eso. Portarme bien, profe, nada más. Eso es lo único que me ponen a mí. Y hacer las tareas y todo eso. Portarme bien, pero entonces tú tienes que dar argumentos de que te estás portando bien. Profe, ¿cómo decirle? Pero si yo me porto bien, o sea, así. También tengo que dar buenas notas en el colegio. Y profe, como digamos, me castigan y yo hago todo lo posible para que me bajen el castigo. Listo. Pero entonces, asumamos que no es algo que se tengan que ganar, sino asumamos que tienen que convencerlos para que se obsequien. Entonces, ¿ustedes qué argumentos les dan? Por eso, profe, sí, pero ¿cómo yo hago esto? Así? Digo así, ¿no? Entonces tú dices, mira mamá, papá, lo que yo hago yo todos los días me levanto, tiendo mi cama, lavo la loza, barro, ayudo a mi hermano, las tareas. Entonces, ¿qué empieza uno a dar? Argumentos, ¿no? Como decir, vea, yo he hecho esto, he hecho esto. Y entonces, ¿qué sucede cuando empezamos a dar esos argumentos? Entonces, sencillamente, entonces nosotros empezamos a cambiar la perspectiva de esa persona, como para que digan, oiga, sí, usted ha hecho esto, entonces sí se lo merece. Entonces, si nos damos cuenta, un argumento es tan fácil como tratar de convencer a alguien para que ya sea nos dé algo o tratar de que comparta nuestra perspectiva. Entonces ahí entramos con el tema del debate, con el tema de dar nuestras propias ideas. Como por ejemplo cuando ustedes me dicen, no, es que la verdad hoy, no hoy estamos cansados, no queremos clase, hoy no queremos actividades. Entonces yo empiezo a preguntarles, bueno, ¿por qué? Entonces dicen, no, es porque tuvimos el examen del IFES, tuvimos que ir a tales lados, tuvimos que estudiar para otras materias. Entonces, ustedes que empiezan a darme argumentos a mí para pues yo empezar a decidir si sí continúo con las clases o las actividades o no. Entonces, dependiendo de ese argumento, ustedes van a decir, ya lo convencimos, porque el propósito es ese, convencer a la otra persona. ¿Listo? Bueno, entonces ahí entramos con las otras dos preguntas. ¿Qué es un argumento y para qué sirve? Entonces, ¿para qué sirve y qué es un argumento? ¿Qué piensan ustedes? Pues un argumento es como para explicar, ¿no? Para pensar las cosas, profe. Mm,
Una explicación, algo para pensar. Fue como un texto. Bueno, ¿qué más podemos decir? Es para uno expresarse. Una expresión, pero entonces esa expresión con sinónimo solamente como decir estoy cansado o tengo hambre. O es una expresión para llevar un propósito. ¿Ustedes qué piensan? Sí, profesor, más que siempre. No, profe, no sé por qué tengo la cabeza en blanco. Para llevar un propósito. Claro, tiene un Sí, profe. propósito. Tiene un propósito. ¿Y cuál es ese propósito? ¿Ustedes qué creen, muchachos? Convencer a la persona. ¿Listo? Esto, lograr un objetivo, profe. Entonces hagamos un experimento. Yo voy a decir algo y ustedes van a tratar de convencerme de lo contrario. Entonces voy a decir, el cambio climático no existe, la contaminación no existe. Entonces ustedes al escuchar eso, ¿qué argumentos me dan para cambiar mi perspectiva? El No, cambio de clima sí, sí profe, existe. por eso los osos polares tienen muy poquito hielo y están Esa contaminación matarán al planeta y nos matarán a nosotros, así que se están suicidando, contaminando. Listo, entonces están dándome argumentos para yo decidir si sí o no. Alison nos dice, no es que los osos polares se están muriendo de hambre, su hábitat se está acabando. Emanuel me dice, no, es que la contaminación sí está porque nos está matando todos los días. Entonces empezamos a hablar de eso, ¿no? Como El de planeta, profe, el planeta, no cambiar, se lo olvide. como cambiar la perspectiva de la persona, cambiar como el punto de vista de la persona. Obviamente muchas veces nos va a ser complicado porque con el tema del convencimiento es difícil. Mm, en cuanto a los textos, lo que se busca es eso, dar pruebas, dar soportes, dar evidencias de cierta postura, por ejemplo, de que el cambio climático sí existe, que la contaminación sí existe, y que una persona que esté tratando de informarse sobre el tema y que no crea sobre ello, al leer ese texto, vea los suficientes argumentos para poder convencerse de que sí existe y que sí está a nuestro alrededor el problema. Entonces, no sé si hay preguntas hasta ahí o si me he hecho entender. No, señor. Sí, señor. Listo. Entonces, continuamos. Por favor, Alison, ayúdame con el primer punto. Situación. Cuando vamos a la tienda y el vendedor nos convence que este o aquel dispositivo o aquella prenda es mejor, o que este plato o hamburguesa son mejores que aquellos, es porque ha empleado argumentos, es decir, ideas y razones que nos han motivado a seguir una elección. Bien, importante acá. Entonces, argumento. Ay, Chanflis, ¿qué le pasó a esto? ¿Qué le pasó a esto? Ya, ahora sí. Bueno, y algo importante acá, ¿no? Ideas y razones. Ideas y razones para qué. Un argumento se basa prácticamente en brindar unos soportes válidos, o sea, algo que sea importante, que para la persona se haga creíble, que para la persona sea verdad. Y a partir de ese argumento, que es basado en la verdad, en la lógica, se plantean esas ideas y razones. ¿Para qué? Llevar a una elección, independientemente de lo que sea. Acá muestra un ejemplo de cómo hacen los vendedores. Entonces, no sé si ustedes han visto cuando una persona que trabaja en el tema de ventas empieza a ofrecer su producto. Por ejemplo, los que se suben a los buses. Ellos comienzan a dar argumentos para que adquieran el producto. ¿Sí se han dado cuenta? ¿Sí se han dado cuenta? Sí, señor. Que ellos empiezan por ejemplo, cuando tratan de vender así sea un chicle, comienzan a decir, no, este chicle es lo mejor en el mercado, es lo más económico, la calidad, el precio, y pues tienen también algo que les traigo yo a ustedes, que no tienen que ir a la tienda para poderlo comprar y solamente tienen que darme una moneda y yo les doy unos 5 dulces.
Entonces, si ustedes se dan cuenta, está dando argumentos para que la persona adquiera ese producto. Y pasa en cualquier lado, no solamente en el mundo de las ventas. También pasa cuando estamos, por ejemplo, molestos con alguna persona. Por ejemplo, cuando nos molestamos con nuestros padres, nos preguntan, bueno, ¿qué es lo que pasó? Entonces uno empieza a dar los argumentos. No, es que pasa esto y esto y esto. Entonces empiezas a dar argumentos para que la otra persona comience a sentir lo que tú sientes en ese momento, la angustia que tú sientes en ese momento. Y pues pasa también con sus amigos. Por ejemplo, cuando sale un nuevo juego, entonces, por ejemplo, está hablando Jordan y Ángel le dice, no, es que ese juego me gustó porque tal cosa. Está dando un argumento. Entonces Jordan le va a decir, pero es que la verdad a mí no me gustó porque el juego tiene tal y tal cosa. Entonces, otro argumento. Y así empieza la conversación hasta que uno de los dos empieza a tomar una postura ya y dice, oiga, sí, yo a la final me di cuenta y el juego es como bueno. Entonces ya el argumento se cambia a una perspectiva de una persona. Entonces la idea es cambiar la perspectiva de una persona para que siga una elección. Pasa el mismo tema de la política en los debates, ¿no se han dado cuenta? Que cuando empiezan a hablar sobre, no, es que yo prometo armar una super autopista, yo prometo armar una super montaña rusa, y entonces comienzan a dar argumentos para que los elijan. Es eso. ¿Listo? ¿Hay preguntas hasta ahí? Profe, yo leo. Yo leo, profe. ¿No? Listo. Entonces, por allá, Jordan, ayúdame con el segundo. Profe, Jordan. Jordan. profe, yo, no se ¿Ah? puedo leer. Bueno, Juan José, dale. Bueno, si bien en esos países se... espere, dice así. Si bien en esos Es casi casos. Es casos casos, sí. Se me fue la I, esta que está pegada a la O. Casos. Se emplea. se emplea la oralidad para persuadirnos en los espacios escolares y académicos. La argumentación se expresa en un texto argumentativo. Ya. Bien, gracias. Entonces, ya habiéndolo visto, cuando se ve en el plano social, o sea, cuando hay una venta, cuando hay un argumento, cuando hay que exponer alguna idea, por ejemplo, en el tema político, en nuestro caso vamos a ver qué pasa en el texto, o sea, en los tipos de texto. El texto argumentativo es eso, para dar una idea desde el punto de inicio del texto y dar argumentos hasta que la persona al leer ese texto empiece a convencerse y diga, oiga, sí, tiene razón, porque es que la idea del texto argumentativo es expresar las ideas, expresarlas de una manera ordenada y en donde se den razones suficientes para que el tema sea lo más ampliamente visto. Los argumentos es algo importante acá, el texto argumentativo, porque se dan perspectivas que solamente esa persona tiene. Entonces, el texto argumentativo, a diferencia del expositivo, es mucho más personal, porque es lo que yo considero, mis razones, mis ideas. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? No, señor. ¿Seguros? No, señor profesor. Bueno, entonces preparados para ahorita el quiz. Bueno, un argumento. Leo. Un argumento. Vamos a ver qué es un argumento. Brian, ayúdame, por favor. Sí, señor. En este sentido, el argumento siempre busca persuadir a la otra persona sobre la veracidad de lo que decimos. Por esta razón, para que sea convincente, debemos procurar de que nuestro argumento sea coherente, sólido y sin contracciones que puedan afectar su credibilidad. Listo, muy bien. Entonces, ¿qué nos dice? Argumento busca persuadir. Acuerden, persuadir es convencer a la persona, tratar de convencerla.
ya sea a través del texto, sea a través de la forma oral. Sobre la veracidad, o sea, de lo real, de la verdad que decimos, de lo que es verdad. Por ejemplo, cuando yo les dije, es que yo no creo en el cambio climático ni en la contaminación, un ejemplo, ¿no? Y ustedes me dijeron, sí, claro, es que sí existe porque aparece el tema del daño al planeta, aparece el tema del daño a los animales, como el caso de los osos polares. Entonces, esos son datos veraces, o sea, que son comprobados. Y al decirlos, entonces nosotros estamos dándole una idea, una razón a esa persona para que cambie esa perspectiva, o sea, para que diga, sí, crean el daño ambiental porque sí existe, está a nuestro alrededor, claro. Entonces, al nosotros dar esos datos, nosotros ya comenzamos a persuadir a esa persona, a persuadir, a cambiar esa perspectiva que tiene. Listo. Entonces aquí nos dice, por esa razón debemos procurar que nuestro argumento sea coherente. Ojo, acá no es que nos pongamos a inventar cosas fuera de lo que no es verdad. Por ejemplo, que yo le pregunté a Alison, ¿tú sabes por qué, por qué los astronautas flotan en el espacio? Entonces, que tú me digas, no, ellos flotan porque en el espacio, pues la gravedad es diferente. Entonces empieza uno a decir, no, Profe, ¿me pero escucha? uno empieza a decir como que, oye, pero ¿cómo así si en el espacio no hay gravedad? Entonces el argumento de por sí empieza a perderse porque no es coherente. ¿Listo? No es coherente. Entonces, hay algo que tenemos que tener algo muy, muy importante acá, y es que al momento de plantear nuestro argumento sea coherente, o sea, que sea algo que es comprobable, muy parecido a lo expositivo. ¿Se acuerdan del texto expositivo? ¿Se acuerdan de eso? Sí, señor. ¿Se acuerdan de eso? Entonces, el texto expositivo se basaba en cosas reales, en cosas que eran comprobables, y el argumentativo debe también basarse en eso, al momento de nosotros dar nuestra perspectiva. Recuerden que el argumentativo es más desde nosotros, desde lo que nosotros pensamos, no desde lo que investigamos tanto, sino de lo que nosotros pensamos. ¿Listo? Continúa, por favor, Alison. Un argumento es un razonamiento que se emplea para demostrar o probar que lo que se dice o afirma es cierto, o para convencer al otro de algo que aseveramos o negamos. Muy bien. Entonces, con algo que no Profe, estamos de acuerdo, aquí es, profe, señor. nos quedan menos de un minuto. Tranquilo. Entonces, muchachos, cuando se termine la reunión, se vuelven a conectar. Entonces, aquí nos vemos en una postura fuerte, que es donde nos dice, para convencer a otro de lo que negamos. O sea, un argumento aparece cuando ustedes no están de acuerdo con algo. Por ejemplo, cuando yo dé alguna explicación, por ejemplo, de que yo les diga, mañana volvemos a clase, y ustedes digan, no, pero ¿por qué si pasa esto, los contagios, pasa el tema de que no está garantizado que no nos contagiemos, etcétera? Entonces, empiezan a darme un argumento sobre algo que no están de acuerdo, y eso es importante acá. La argumentación se da a partir de algo que no estamos de acuerdo generalmente, porque muchas veces también se pueden